So fuku no hiho mambyo no leiyaku Kyo dake wa O koruna Shinpai suna Kamsashite Go hageme Ito ni shinsetsu ni Asashi ugasho Muy buenas noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy lunes 18 de enero del 2021, un nuevo programa de Somos Reiki. Somos Reiki es un programa gracias a Satori Reiki Perú y el auspicio de Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. También queremos comentar que siempre esto es posible, estas charlas es posible gracias al aporte de estos grandes maestros, gracias a Rafael, Fernando, Rishi Lingan y también de María que se encuentra de vacaciones, que seguramente el próximo lunes ya va a estar con nosotros. También quiero comentarles que, y comentando a las personas que recién se enganchan a estas transmisiones, voy a pasar a comentar para que conozcan a los participantes. Por ejemplo, Fernando Ruiz, él es de México, él es terapeuta holístico, él es maestro de Reiki, él es director de la Escuela Internacional Avatar Universitas y además es canalizador o generador de la técnica Teoxin Reiki Tolteca. También quiero presentar a mi amigo Rafael Alcaz. Él es de Cuba, radicado en Venezuela. Él es maestro de Reiki, terapeuta holístico y es coordinador general de la Escuela Internacional Dragón Rojo. No me quiero olvidar de mi gran amigo Rishi Lingan. ¿Sí? Él es maestro espiritual, maestro de Reiki, terapeuta holístico porque maneja numerosas técnicas y él es director de la Escuela Internacional San Masati. Buenas noches amigos, buenas noches maestros, ¿cómo están? ¿Cómo estás Rafael? Muy buenas noches, ¿no? Agradecido como siempre, un placer aquí y más rodeado de tanta gente buena, imagínate tú, ¿qué más puedo pedir? Fernando, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí nuevamente participando en este mundo de las energías, brother. Gracias. Rishi, ¿cómo estás? Feliz, muy feliz siempre de compartir aquí en este programa. Somos Reiki con grandes amigos, apasionados de esto que nos convoca, ¿no? Sí, la verdad que no me voy a cansar de agradecer el aporte de cada uno de ustedes. Este programa, los comentarios que vamos teniendo semana a semana, es que las personas están tomando todo esto con mucho entusiasmo, mucha alegría, mucha felicidad, el aporte de que les vamos entregando cada lunes. Y esto es posible gracias a el afecto, todo el conocimiento y el amor que le ponen a este programa a ustedes. Y como bien verán, ya hemos, las personas que recién se conectan y piensan que este es creo que el 9º programa ya de Somos Reiki. Hemos estado abordando temas desde la historia de Reiki, hemos hablado del doctor Mikao Usui, el padre de Reiki, hablamos de Hayashi, hablamos de tantas escuelas digamos, orientales, hemos hablado también del Satori, hemos hablado de diferentes técnicas de métodos de Reiki, y hoy vamos a ir hablando un poquito de estos mitos urbanos que hay alrededor del Reiki, ¿no? Estos mitos que la gente se genera, el alumno se genera, porque no solamente nos vamos a hablar, en este programa hablamos de temas de importancia y si podemos llamarlo elevados o de profundidad en Reiki, sino también tocamos temas cotidianos que se pregunta a una persona que quiere ingresar al mundo Reiki, que leyó o escuchó algo de Reiki, pero no tiene esa seguridad de entrar porque escuchó un montón de cosas, se metió a YouTube y se llenó de cosas y no sabe directamente para dónde disparar, ¿sí?
Entonces, demasiada información lo termina confundiendo. Entonces dice, le han comentado que hay un programa, ¿sí? Que se llama Somos Reiki, que hay maestros serios como Rafael, Fernando y Rishi, que aportan una calidad de información. Entonces, hoy vamos a hablar de esos mitos urbanos. ¿Sí? ¿Qué tipos de mitos comúnmente hay Rafael? Si nos puedes comentar para al que inicia, al que quiere comenzar un camino de Reiki. Bueno, mitos hay tantos que asustan. Yo empezaría diciendo que los mitos parten de los miedos humanos. De los miedos humanos. No olvidar que los maestros de Reiki son seres encarnados. Somos todos humanos, con virtudes, defectos, con mucho valor, con mucho miedo, con limitaciones. Por eso digo que si toda limitación esconde un miedo. Y cuando yo digo a mi practicante de Reiki, recuerdo cuando yo comencé a los primeros niveles de Reiki, se le decía, tú no puedes trabajar con enfermedades graves, cáncer, SIDA. Primer nivel no podía trabajar con enfermedades, cuando mucho una gripecita. Porque no, cuidado con una enfermedad, con un cáncer que te puedes contaminar porque es muy pesado. Era un miedo de los maestros, pero el control. Y por ahí después llegó, no se puede hacer Reiki a personas con fractura, no se puede hacer Reiki a personas en quirófano, no se le puede hacer Reiki embarazada, no se le puede hacer Reiki a los niños, a los viejos, porque es mucha energía y lo puede matar. No le puede hacer Reiki a distancia, sin previo aviso, porque a lo mejor está manejando y se duerme. Llegan al ridículo. No se puede hacer Reiki de noche, porque la noche es el reino del mal. Wow. No, por ahí empezamos a piensa. Hay que hacer Reiki descalzado porque hay que estar en contacto con la tierra. Y yo digo, bueno, y un tipo que está en el piso 10, aunque esté descalzado en el piso 10, hay muchos cajones de aire que lo separan del planeta como tal, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que había que analizar para que la gente entienda que son limitaciones, son miedos humanos. Son miedos humanos. A veces no entender la cultura japonesa, porque el descalzado, por ejemplo, que lo exigían, yo recuerdo que era una exigencia, trabajar descalzado paciente y terapeuta. Y no, hay que estar conectado con la tierra. Y sencillamente la cultura japonesa en sus casas siempre está descalzado. Por eso un occidental veía, estaban descalzados, sí, porque la cultura japonesa es un piso de madera. Pero no es porque tenga que estar en contacto con el piso. Y después yo hacía en los hospitales que uno llegaba, no te podía descalzar porque te llama la atención en la vaina, el virus, la bacteria. Entonces, había que trabajar con zapatos, quitártelo en chancla. Era un desastre lo que hacíamos nosotros para complacer esa regla. Después nos dimos cuenta que no. Otra que llegó por mal entendido fue la de las prendas. Anillos, pulseras, collar. Quería quitárselo. Claro. Ya me llegó una vez a paciente. El color de la ropa. Media hora quitándose cosas, ¿eh? Anillos, tenía como 10 collares, anillos, pulseras, guindajos, tenía perro, pendiente, nariz, media hora. No, ya terminé. Entonces, era un miedo y son malas interpretaciones de todo esto que vamos a analizar, por supuesto, a placer aquí, cada cual de nuestras ópticas, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Sí, también he escuchado también el tipo de ropa, ¿no? Por ejemplo, recibir iniciaciones con Reiki tienen que estar vestido con ropa blanca. A ver si alguien, a ver Rishi, la ropa, el color, tiene algo que ver, no tiene, por favor. A ver qué aporte. Mitos urbanos con respecto a Reiki. A ver, Rishi. No, pues yo creo que ya Rafael los mencionó todos. Respecto a esto, la ropa es muy interesante. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir con el maestro Yakuto Inamoto a recibir la formación y la iniciación en Komyo Reikido. Y entonces se nos pide que vamos vestidos de negro, ¿no? Y en ese tiempo yo todavía sabía que era un mito, pero aún así, es que es increíble este tema de los mitos, porque una cosa es el mito, otra cosa es saber que es un mito, y otra cosa es atreverse a romper el mito, ¿sí? En ese tiempo yo sabía que era un mito, pero aún había un apego, ¿no? Como a decir, yo sé que es un mito, yo sé que no importa tanto, pero no quiero que me rechace la comunidad, por lo tanto me sigo vistiendo de blanco, ¿no? Entonces, cuando vamos a este curso y nos dicen que tenemos que venir de negro, fue como,
Para mí fue como una confirmación, fue como, ah, ok, qué bien. Y entonces nos daban la explicación de que esta idea de que había que vestirse de blanco era un concepto completamente occidental, que no tenía nada que ver con lo que en Japón se entendía, y que, porque aquí en Occidente se tiene la idea de que vestirse de blanco, el blanco es la pureza, ¿no? Entonces, como tú tienes que ser un maestro puro, ¿no? Te tienes que vestir de blanco, ¿sí? Pero en Japón tienen otro concepto completamente distinto y a ellos no les interesa el tema de la pureza, les interesa más el tema de la nobleza, ser nobles, ¿no? La conducta intachable. Y en Japón, entonces, vestirse de forma oscura, con azul oscuro o con negro, eso representa la nobleza, ¿no? Nobleza no en términos aristócratas, sino que de conducta, de comportamiento, ¿no? Ser una persona noble, intachable, ¿no? Entonces, cuando llegamos allá y vemos al maestro Yakuti Minamoto con su traje tradicional, ¿no? Con un azul muy oscuro, ¿no? Fue muy bonita la experiencia esa, la verdad, y pues con esto ya rompimos todos los esquemas. Y luego nos regalaron unas playeras, le dicen aquí en México, poleras, le dicen en Chile, remeras, le dicen en Argentina, ¿no? Ya con el logo de la escuela, qué sé yo, y por supuesto de negro, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Y luego, continuando con este tema de la ropa, ¿no? Tuve también la oportunidad de compartir con la maestra Filile Furumoto, allá en Santiago de Chile. Fue algo muy bonito también, ¿no? Y entonces, estuvimos 2 días. Y entonces, claro, de nuevo, como ¡ay, la ropa y qué sé yo! Y entonces vemos a la maestra, ella venía vestida de floreado, ¿no? Y vestía tenis, o sea, usaba lo que llaman aquí tenis o zapatillas, ¿no? O sea, venía vestido de una forma súper informal, ¿no? Y entonces, de nuevo, rompiendo todo el... Y por supuesto que en ese encuentro, donde llegaron, no sé, más de 50, 60 personas, algunos maestros reconocidos de Chile, de Argentina, de otros lados, y por supuesto algunos muy vestidos de blanco, muy a la usanza, ¿no? Occidental, y de repente ver a la maestra Filile Furumoto vestida de floreado y con unas zapatillas rojas, ¿no? Fue muy lindo, la verdad, fue romper esos esquemas y sobre todo cuando vienen de maestros que uno considera pues, autoridad en el Reiki, ¿no? Totalmente, qué lindo con el ejemplo, mostrar, ¿no? A lo mejor ni siquiera tuvo que decirlo, pero simplemente usar esa ropa fue más que suficiente, ¿no? De ir Así es. rompiendo mitos. A mí me preguntan a veces con qué ropa tienen que venir, el color, yo siempre les digo, mientras que vengan con ropa puesta, vengan con el color que quieran, ¿no? O sea, eso es muy sencillo. Fernando, ¿qué puedes aportar con todo esto? Los mitos urbanos con respecto a Reiki. Un tema interesante, fíjate, que allá de bote pronto, pero no deja de ser apasionante. Lo que decía Rafa es importante porque hay ocasiones en que, bueno, en el pasado todavía se daba mucha definición al ritualismo, la parte del ritual, porque lo que estaba mencionando que llega a ser ahora como un mito, antes era un ritual casi obligado, pero se va sustituyendo por otros ritos importantes que ya al paso del tiempo y la evolución, el rito fundamental es que la persona salga adelante en su salud. También lo que decía el querido Rishi, también es cierto eso de que eventualmente en el Japón las ropas oscuras son más cercanas a vocaciones salutíferas, porque no hay que olvidar que el blanco es color luctuoso en algunas regiones del oriente. Entonces, si pudiera recordar algún llamado mito, podría ser, por ejemplo, la misma palabra Reiki, que se piensa que es una voz japonesa. Y ahorita, como he dicho en otra ocasión, es una palabra que corresponde ya al cosmos. Es el reconocimiento cósmico de que no necesariamente deviene ya del Japón, sino que forma parte del lenguaje universal. Se pone Reiki, sabemos que estamos hablando de las máximas energías y eso pues, no deja de ser importantísimo en el más amplio sentido de la palabra. Otro mito podría ser de que el Reiki está asociado, respetando todos los pensamientos y criterios y doctrinas que para muchos, y esperemos que nos escuchen personas, hermanos, cuya religión o los representantes de su religión digan que Reiki está asociado con el demonio. Hay por ahí un montón de barbaridades en las que imponer las manos y la sanación natural, que se puede decir que todas las culturas lo han hecho,
por ejemplo, la curación del Espíritu Santo, la curación del prana, la curación del doble etérico, etcétera. En muchas regiones es la implantación y la imposición de manos, que no tienen nada que ver, no es motivo ahorita para una disertación, pero que empiecen a abrir la posibilidad de que he trabajado con muchísima gente de todo tipo de hace muchos años, y que desde monjes tibetanos, hermanos cristianos que en secreto están haciendo Reiki, personas del catolicismo, hermanos católicos franciscanos, no digo 3 nombres para no balconear, pero son muy cercanos y están haciendo Reiki, monjas, 2 monjas, una de ellas de las carmelitas descalzas, que son escasas, están tratando con Reiki. No olvidar que unas personas que le ayudaban a la Madre Teresa en los momentos más difíciles, que no había ni siquiera con qué ayudar y asistir a las personas, les imponían las manos para que salieran adelante. Y un tercer mito podría ser que está llamado como pseudociencia. El Reiki es una pseudociencia. Es una vacilada, es una barbaridad, por una razón simple. Vamos a tocar 2 temas. La primera, que se piensa que la ciencia es la última verdad. Ese es un error muy grande. La ciencia solamente es un método. Y el hecho de que el método convencional aún no acierta a explicar ciertas energías, no quiere decir que no existen, solamente que actualmente no tenemos las herramientas para que esto sea considerado de esta manera. Y aparte, el segundo punto, tenemos que romper definitivamente el eurocentrismo, el pensamiento de que lo clásico europeo es lo único que rifa. Bien, vamos a estudiar filosofía, tenemos que estudiar ¿qué? Kierkegaard, Spinoza, Leibniz. ¿Quién aquí vamos a estudiar? Bueno, ¿por qué no estudiamos al chamán del sureste, al maestro Lauro, que tiene un complejo filosófico bastante cañón que deviene de la toltequidad, y que la toltequidad en sí está esparcida? El pensamiento tolteca, por ejemplo, como decíamos en otra ocasión, no es de ninguna manera una región de Tula, ahí en un rincón de México. Es un pensamiento filosófico tan importante como el zoroastrismo, el budismo, el cristianismo. Al mismo tiempo, las varias culturas han desarrollado elementos metodológicos para explicar, si acaso no desde una perspectiva occidentalista, sí con un corazón y un respeto a la naturaleza, para entender y para descifrar que la intuición es un método de comprensión que está emparentado con la experiencia. Entonces, si nosotros dejamos de lado el pensamiento absolutamente occidentalizado, científico, nos vamos a encontrar que tenemos otras formas de explicar un fenómeno, y que en mucho pudiera ser el simple acto de que una persona diga muchas gracias, me estoy sintiendo cada vez mejor. La ciencia que se vaya al carajo por un ratito, no la desprecio, domino el método, me gusta el método de la cuantificación, etcétera, etcétera, la calificación, la observación, experimentación, todo aquello lo practico, pero no es todo, es solo un fragmento del conocimiento. Entonces, creo que hay mucho de este tema por seguir abordando. Totalmente. Nosotros, mientras tanto, nos dedicamos a hacer Reiki, y la ciencia se encargará en su momento, su debido tiempo, a demostrar la existencia de este tipo de energías, ¿no? Aquí a cada quien en su trabajo. Pero puede ser que no lo encuentren, puede ser que no lo encuentren. Sí, he oído unos experimentos preciosos en el que no hay respuesta. Por ejemplo, una persona nació sin ver, nunca ha visto nada. Que le pongan al más docto, al científico más experimentado, porque el invidente dice, ¿me puede explicar usted cómo es el color rojo? Nunca va a poder. Y así hay elementos de la energía que difícilmente la ciencia occidental podrá explicar. Exacto, lo que se puede demostrar son los resultados en las experiencias personales de cada una de las personas que recibe una sesión, uno que aprende los niveles de Reiki. Y también es como decir, qué sé yo, que entendamos que la fiebre existe a partir de la creación del termómetro, y antes de eso no existía la fiebre. O sea, dejémosle el tiempo que haga la ciencia lo que le corresponde. El Reiki para nosotros es una, como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, no me importa mucho la demostración científica, sigo haciendo lo que hago cotidianamente, dando los cursos y sesiones,
Después más adelante se encargarán ellos de demostrar de que realmente la energía existe o no. Pero, y bueno, lo mismo pasa con el termómetro, ¿no? Antes y después existía la fiebre. La fiebre no existe a partir del termómetro, ¿sí? Entonces, bueno, entonces desglosando un poquito más de estos mitos que vamos comentando, quiero también comentarles que no es los comentarios que hacemos, el aporte que hacemos no es para, no es un método de querer, digamos, burlarnos de los maestros que hacen este tipo de, digamos, de aporte y enseñanza, sino para que tomen conciencia de que el Reiki está más allá de todas estas cuestiones. Y otro de los aportes y las preguntas que me hago es esto, ¿no? Cuando hacemos una sesión de Reiki, ¿sí? Otro de los mitos, ¿es necesario que haya, por ejemplo, en una sesión de Reiki música, incienso, cristales, imanes? O sea, ¿el Reiki funciona con eso o simplemente necesitamos las manos? Digo, qué sé yo, Hayashi, ya hemos hablado que él es el que, o tenemos la historia de que él es el que sintetiza la técnica y hace las posiciones de los chakras. Pero también al mismo tiempo tengo entendido, corríjanme, que solamente el doctor Usui, el padre Reiki, solamente se dedicaba a tocar la cabeza y desde ahí transmitía la energía. ¿Sí? Corríjame si estoy errado, digo, estos dos puntos, ¿no? Estoy yendo un poquito, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, lo único que necesitan y que no se van a olvidar y que no se apeguen a un cristal o a un imán o a una música, es las manos, que es lo que se la van a llevar a todos lados. Inclusive, como dijimos Rafael en otras charlas, hemos comentado de que el Reiki no solamente se transmite con las manos, hiciste una referencia y las personas que no tienen manos, ¿cómo transmiten Reiki? El Reiki se transmite con todo el ser. Entonces, la pregunta que hago, Rafael, ¿necesitamos todo este tipo de cosas para que sea una sesión de Reiki? Bueno, ahí se habla de las condiciones óptimas. Se habla de las condiciones óptimas, un lugar limpio, aseado, tranquilo, ordenado, con silencio. Puede haber música, puede haber, no sé, puede haber velas encendidas. Cada cual con su creencia. Nada de esto es necesario. ¿Por qué? Porque ni siquiera las manos, como tú mismo dices. Que no se, otro mito, que no se puede, para hacer Reiki no se puede estar bebido. Yo recuerdo una experiencia personal, bebidas alcohólicas, bebidas alcohólicas. Yo no soy tomador, no me gusta beber, pero un día estaba en una piscinada, una fiesta de piscina, y tenía unos traguitos. Me había dado unos traguitos, estaba bañando en la piscina, y me tomé un traguito, y un niño se cae, resbala y se cae, se golpea. Y médico, y yo no soy médico, pero yo puedo ayudar. Yo estaba con un traguito de más, estaba pochuchón, diríamos, ¿no? Bien puesto. Y yo puse las manos y empecé a acomodar, mientras llamaron a la ambulancia, que venían los paramédicos, la vaina, llevaron 10 minutos. Ya a los 10 minutos el niño estaba sentado, tranquilo, todo bien. Lo único que lamenté es que se me fue la borrachera. Boté los cobres. Y el niño estaba bien, se lo llevaron al médico, todo bien, no hubo nada. Y se recuperó. No, yo decía, pero no se podía ser tanto tomado, no se puede, no se está etílico. No, se puede. En el Reiki no hay límite. Con las manos. Yo me acuerdo que yo iba de viaje en un bus, viaje por carretera a larga distancia, y había una señora que estaba con mareo, con dolor de cabeza, no sé qué, varias náuseas, y estaba mal. Yo no me voy a poner en el bus. Era medianoche. Señora, yo lo voy a hacer Reiki. No me atrevía tanto en aquel momento. Hoy quizá lo haga. Y yo le dije, señora, tranquila, relájese que yo voy a tratar de ayudarla. ¿Cómo va a ayudar, hijo? Tranquilo, yo voy a hacer una oración por usted, usando el nivel de creencia de la persona. La persona estaba ligeramente delante de mí, yo la enfoqué, cargué los símbolos, empecé a proyectar energía, sin yo ningún movimiento ni nada, tranquilito mirando. A los 10 minutos la mujer se me volteó y me dice, ay, mi hijo, gracias a ti, a Dios, que ya se me quitó todo, estoy bien. Y a la mañana me volvió a agradecer, cuando ella me volvió a agradecer. Y fue a 2 metros, sin tocarla, sin poner manos, sin tipo de otro estrés, ni nada por el estilo. Sencillamente tranquilo, proyectando la energía. Porque ese Reiki, en Reiki no hay límite.
poner que tengo que tener, me acuerdo que nos exigían que no podía haber interrupción en la terapia Reiki, que no se podía hablar en la terapia Reiki. Y cuando un paciente estaba en la camilla, tú ponías las manos y el tipo sentía que se abría aquello y sentía ganas de confesarse, diríamos, de hablar. Tengo problemas de este tipo. Me acuerdo que, cállate, no se puede hablar. No, después al final, y cuando tú ibas al final, tú le decías, ¿qué ibas a decir? No, ya se fue el momento. Y era la forma terapéutica de la palabra, de soltar la basura que tenía dentro. Y tú lo cortaste, déjalo que hable, escúchalo. No hay mejor terapeuta que un buen oído. Entonces, eso hay que disfrutarlo. Aquí en el Reiki no hay límite. Ciencia, pseudociencia, pónganle el nombre que le dé la gana. Esto funciona porque funciona. Yo les pregunto a esos científicos, cuando me ponen en duda, yo les pregunto, ¿tú tienes un celular? Sí, un smartphone, ¿verdad? ¿Tú me puedes explicar cómo funciona tu celular cuando me envío una foto de tu teléfono al mío? ¿Me puedes explicar? Tiene el mecanismo cibernético, no sé, macroscópico que funciona allí. Las moléculas se transforman. Dímelo. No sé. Y lo usas, ¿no? Bueno, Reiki es igual, hermano. Yo no sé cómo funciona esta vaina bien, pero funciona. Y está demostrado por los resultados. Y es inevitable. Yo tengo una frase que yo uso mucho cuando me presionan. Esta cultura cientificoide, que todo es 2 más 2 es 4, y 2 más 2 no es 4. Inclusive la ciencia dice que la solución de 4 no es 2 por 2, ni 2 más 2. ¿Cuál es la raíz de 4? La raíz cuadrada de 4, ¿cuál es? Tiene 2 soluciones matemáticas. Más menos 2. 2 por 2 es 4 y menos por 2 por menos 2 es 4. Así que tiene 2 soluciones. Ya la ciencia me dice que a veces no es una única solución. Hay más de una, hay más de dos también. Hay muchas soluciones. Creo que es una de las tantas panaceas, y uso una palabra generalizada porque cabe en cualquier contexto. Reiki va a todos los contextos. Cuando me arrinconan, yo digo siempre, es mejor saber curar sin saber por qué, que saber por qué y no poder curar. Simple. Y ahí me quedo tranquilo. Eso es un concepto que yo le pongo ahí tranquilo. Me encantó. Para que reflexione. Me encantó. Rishi. Sí. Volviendo a la pregunta, ¿no? Esto de si es necesario o no necesario, qué sé yo, los cuarzos, la música, el incienso. Pues yo creo que por lo mismo que estaba diciendo Rafael, ¿no? Pues el Reiki no hay límites, ¿no? No hay límites. Por lo tanto, eso significa que la respuesta correcta es sí y no. Es decir, si vamos al origen, por supuesto que muy probablemente Maestro Mikao Usui, cuando creó el método, no tenía un equipo de música, no tenía un playlist, ¿no? Por supuesto que no. ¿Quién sabe si a lo mejor algún músico tradicional la acompañaba? No lo sabemos, pero puede ser que sí, puede ser que no. Pero probablemente no tenía ni un playlist, ni un incienso, ni un cuarzo a su lado, muy probablemente no lo tenía. Entonces, creo que desde ese punto de vista no es necesario. Pero al revés, tampoco, eso no significa que está mal hacer Reiki con incienso, con música y con cuarzo, precisamente porque en el Reiki hay una absoluta libertad en ese sentido, ¿no? No tiene ningún límite. Entonces funciona con o sin cuarzo, funciona con o sin música, funciona con o sin incienso. Ahora, yo creo que aquí es importante lo siguiente, es la capacidad de adaptación y de compasión que el practicante de Reiki tiene con la persona que va a atender, ¿no? A la hora de ofrecer una sesión. Porque yo puedo ser muy rígido en ese sentido y decir, no, es que Reiki se hace con incienso, pero ¿y qué tal si la persona que viene a recibir Reiki no le gusta el incienso? O tiene un prejuicio con eso. O es alérgica al incienso. Ajá, exacto, ¿no? O es alérgica, o simplemente tiene un prejuicio. Yo te voy a contar una anécdota. La primera vez que yo prendí un incienso en mi casa, yo tenía 17 años, y yo estaba asustado, ¿no? Estaba súper asustado porque para mí era como la primera vez, me habían regalado un incienso, ¿no? Y yo esperé a que mis padres se fueran de la casa, ¿no? Y se fueron de la casa y dije, o sea, era casi como fumar un cigarrillo, ¿no? Algo, ¿no? Algo prohibido, ¿no? Y entonces prendo el incienso, ¿no? Con un montón de miedo. Y justo mis padres se devolvieron, algo se les quedó en la casa, mi papá se devolvió y me cachó con el incienso en la mano
Y mi papá me hizo un escándalo, ¿sabes por qué? Porque él traía en su mentalidad la idea de que eso lo hacían en los ritos satánicos. Imagínate, ¿no? Desde ese entonces. Entonces me hizo un show, me hizo un escándalo, porque yo tenía un inocente incienso, ¿no? En mi mano, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó hace muchos años, pero digamos, te lo cuento, ¿no? Porque esos prejuicios, que son prejuicios, pero que probablemente a veces todavía mucha gente, sobre todo la gente un poquito más adulto que nosotros, puede tener ahí en su mente. Entonces, evitar ese tipo de experiencias que pueden ser traumáticas a la hora de ofrecer algo tan sencillo, tan simple como una práctica de Reiki, ¿no? Perfecto, me encantó también. Fernando, Gracias, mi brother. Es una pregunta que tiene la apariencia de ser inocente, pero no lo es, tiene mucha profundidad. Lo primero que podríamos cuestionarnos es que es fundamental. Me apoyo un poquito en la tradición por una razón sencilla, como decíamos hace ratito para cerrar el capítulo anterior, que la ciencia se explica o no explica, la ciencia occidental está en su derecho, está bien y tiene sus metodologías y su propia filosofía, pero no olvidar que hay otras expresiones científicas que no son occidentales y que a veces están en lo alto de la montaña. Y hablando de montaña, también conocemos todos esa frase que dice que cuando el científico llega a la cima de la montaña del conocimiento, ahí está un monje budista esperándolo. Entonces, eso es interesante, porque si nos remitimos a la ciencia de la toltequidad, que nos dice Teotzin, que es así como le llamo al Reiki tolteca, Teotzin, es energía, nada más, solamente energía, o meteo. ¿De dónde viene la energía? Esta parte que pudiera parecer sencilla nos remonta a la concepción que tenemos de principios del siglo XX, que era que la energía viene del cosmos. La energía salutífera viene de algún punto del cosmos. Y esto no es así. Hemos ido comprendiendo al paso de los años que la energía está. La energía es el universo mismo, es la manifestación íntima del cosmos y habita en todo, absolutamente todo. De manera que si damos un Reiki, al hacer un Reiki, tenemos la participación de la individuación del ser humano que está tocando, está acercándose y abrazando a otra persona, ya con una connotación amorosa y la acompaña para salir adelante. Esa es una pretensión maravillosa del Reiki, del decir, me acerco a ti, te toco, te abrazo, te brindo todo esto que está ahí para que los dos vayamos descubriendo algo. Pero si esto es así, entonces el universo en su contención es un magno energético que se le puede llamar Reiki o de cualquier otra manera. De este modo, la persona ya contiene dentro de sí, la persona que va a recibir Reiki, ya contiene Reiki dentro de sí. Nadie le va a transmitir nada. Esa es una bendición y una belleza, porque la música es Reiki. O sea, no hay nada en el universo que no sea Reiki. Eso es lo hermoso, porque estamos hablando de una energía absoluta en la que la individualidad no existe y en la que el individuo o el ser, los seres sintientes o la energía cósmica también viene a ser el ki. El ki no solamente depende de que lo tengo abajo del ombligo, ahí hablando del Kikai Tandem, del Yoriki, etc. No, el rei contiene al ki y el ki contiene al rei. Esa es una forma maravillosa porque todo, absolutamente todo en el cosmos es Reiki. Entonces, si agregamos algo, puede ser lo que sea y no necesariamente un cuarzo, puede ser una piedra, una hierbita, una palabra, una música, porque todo lo que contiene Reiki es ahí y solamente que la persona va a responder a determinado estímulo porque así lo dicta su propia naturaleza. Entonces, podríamos decir eso,
que somos y no somos canales de Reiki, como decía Rishi. Somos y no somos. Esa es y no es, puede ser y no es. Es el mundo que insinuaba hace 2 capítulos Rafa, la paradoja. Está y no está. Está enfermo y está absolutamente sano. Existe y no existe. Entonces, de esta manera, el Reiki revienta el conceptualismo convencional para manifestarse a sí mismo. Creo que el proceso de sanación es nada más tener algo que es fundamental, el estado de conciencia. Reiki es el absoluto estado de conciencia en que deviene en revelación última. Es decir, darnos cuenta que lo más importante que tenemos de Reiki es que dicta, promueve destellos de iluminación constante, y entre ellos puede ser la salud, y solamente al cosmos le convendría y le correspondería decir hasta qué grado y dónde se va a manifestar. Para ello estamos estudiando, para estar alertas al lenguaje cósmico y hacerle un acto de amor a nuestro semejante, porque eso es Reiki, a final de cuentas, amor en manifestación. Totalmente. Muchas gracias. Sí, dejar en claro de que me encantó estos 3 aportes que han tenido, dejar en claro que no decimos que no se puede usar, sino tener conciencia de que lo que necesitas para dar una sesión de Reiki o dar iniciaciones de Reiki es eso, ese estado de conciencia que habla Fernando, ese amor, esa compasión, es el condimento necesario, ¿sí?, para transmitir ese Reiki y no estar apegado, ¿no?, a las piedras, a los cristales, al incienso, que pensar de que eres menos porque alguien te comentó que trabaja con Reiki con cristales y tú no tienes cristales, o porque no tienes imanes pensás que tu Reiki es menos. O sea, eso es lo que queremos, que lo necesario ya está en ti y que si tienes lo otro, pues bienvenido sea, ¿no? Y desde aquí, surge la nueva pregunta, ya el método Reiki en sí y su interacción práctica con otros métodos terapéuticos, ¿sí? ¿De qué manera trabaja? ¿Sí? Fernando, por favor, esto de Habla Rishi. Rishi, vamos. No, es una pregunta muy interesante esta, porque hace tiempo estaba trabajando con una persona que estaba en un estado de tristeza y un abatimiento muy grande, muy, muy fuerte. Y naturalmente en la psicología tenemos herramientas a lo bárbaro para poder apoyar a una persona en estado de depresión. Venía de 2 diagnósticos de depresión y la persona estaba verdaderamente abatida. Y bueno, hay muchos elementos y muchas corrientes y muchas escuelas en psicología. Afortunadamente he trabajado con algunas de ellas y por más que hacía un intento para que saliera adelante de ese conflicto, ya le había diagnosticado. El diagnóstico no era precisamente una depresión. Se confunde mucho el diagnóstico a veces. Que ha estado con desabatimiento y tristeza en el estado de depresión, y no es así. Hay un estadio por ahí lateral importantísimo que es distemia o distimia. No importa el lenguaje, pero lo que sí es que no estaba en una actividad casi suicida, sino estaba en una situación de tristeza recurrente en el que no podía salir y hacía esfuerzos enormes y había tenido otras terapias y no salía adelante. Estuve 3 sesiones. En una estuve tratando de ver algunos elementos de la humanista como elementos proyectivos a su futuro, tratando de apaciguar un poquito los dolores del pasado. En las otras 2 estaba haciendo un mediano progreso con la psicoanálisis, buscando en el tenebroso pasado, que sabemos, dicho sea de paso, que los psicólogos vivimos del pasado doloroso de la persona y nos olvidamos de sus momentos de felicidad para sacar un poco más de consultas y dinero. En fin, es increíble, o sea, la ciencia de la medicina se ha comercializado tanto
se ha perdido en su propio laberinto, que ahora los métodos naturales están sacando a flote lo que la ciencia, con toda su arrogancia, no puede. Entonces, en un momento de desesperación, porque venía muy abatida esta mujer, decidí dar una sesión de Reiki. Es impresionante cómo pudo sacar elementos que tenía atorada desde hace añísimos. Sabemos que hay una parte entre la médula espinal y el cerebro, lo conoce muy bien el Rafa, que se empieza a sobar esta parte de atrás como si fuera un reiki, pero después con una ligera presión. Una ligera presión es decir que es una energía y que va a liberar ahí. Ahí va a liberar un montón de cosas. Ese aspecto, ese evento, que tenemos ahí una circunstancia reticular en la parte cerebral que nos ayuda a la vigilia, a lo que recordamos entre vigilia y el sueño, pero a la atención. No hay que olvidar que en esa circunstancia es el punto en que el inconsciente tiene que comunicarse con el cerebro, con el consciente, y se puede manejar hasta 8 millones de bits. Es brutal. Bueno, ¿qué es lo que libera o no libera? Apretamos ahí, le dije, libera por favor de una vez por todas. Y le dije así, en el nombre de Usui, que está aquí con nosotros, libera por favor. Y empezó a liberar su tristeza. ¿Cómo fue? No sé. ¿Por qué sucedió? No sé. ¿Qué método fue? Ninguno. Fue mi desesperación. Pero Reiki estuvo ahí y ahí estuvo Usui. Ahí estuvo el viejo ese maravilloso y la persona empezó a liberar un montón de cosas que ni siquiera se acordaba. O sea, fue brutal. En la segunda sesión de Reiki salió adelante. Ahora es una mujer que está dedicada a dar Reiki, está trabajando con cuarzos, está aprendiendo conmigo musicoterapia y está dando cursos de motivación a empresas. En 2 sesiones el Reiki hizo el milagro. Entonces, incorporarlo a la disciplina que cada uno de nosotros llegue a manejar, no dude, todo va a ser sus travesuras para bien. Qué lindo. Rishi, el Reiki, ¿cómo interactúa con otros métodos terapéuticos? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Es interesante esto, ¿no? Si tú vas al manual original del maestro Mikao Usui, que es como una entrevista que le hacen, ¿no? Le preguntan al maestro, le dicen, oiga, pero entonces su método de Reiki es como, y dan varias opciones, ¿no? Es como la hipnosis, es como la moxibustión, es como la medicina china, ¿no? Y entonces la respuesta es muy tajante, dice, no. Dice, mi método es único y particular, ¿no? No es como otros métodos, ¿no? Y surgió de mi propio esfuerzo, ¿no? De mi propio trabajo espiritual, y surgió de forma espontánea además, ¿no? Eso es lo que dice en el manual original del maestro Mikao Usui. Ahora, eso no significa que no se pueda interactuar, que el Reiki no pueda interactuar con otros métodos de Reiki, porque eso sería desconocer décadas de experiencia, ¿no? De empiria de muchos terapeutas holísticos, principalmente aquí en Occidente, en que nos encanta mezclar todo, ¿sí? A los occidentales nos encanta hacer mix, hacer un tutti frutti, ¿no? Y entonces agarro un poco aquí, un poco allá, un poco acá, y además luego le cambio el nombre y digo que yo me lo inventé, ¿no? Eso nos encanta. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, ojo, ¿ah? Porque hay, la verdad, experiencias muy interesantes y muy eficientes, ¿sí? Obviamente que sí, el Reiki, como decíamos recién, no tiene límites, no tiene barreras, ¿no? Más bien las barreras las ponemos nosotros, ¿no? Nuestras propias creencias y juicios, ¿no? Y el Reiki va a funcionar con otras terapias, va a potenciar otras terapias, y otras terapias pueden potenciar e influenciar también en el Reiki. Ahora, lo que me parece interesante destacar aquí, y volviendo un poco a Mikao Usui, es lo que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Es decir, cuando tú estudias Reiki, ¿sí? Y además has aprendido 20.000 terapias,
a la hora de atender a un cliente, a un paciente, llámale como quieras, atender a alguien que pide ayuda, olvídate de las terapias, olvídate de cómo se llama la herramienta, olvídate de si es Reiki, si es flores de Bach, si es meditación, si es psicología, da lo mismo, porque el cliente no va por la terapia, el cliente no va por la herramienta, el cliente no va por tu Reiki, el cliente va porque necesita ayuda, punto y se acabó. Entonces, en ese momento, ¿sí? Tú eres esa persona responsable que toma a ese cliente que llega contigo a pedirte ayuda, que confía en ti, ¿sí? Y que, insisto, le da exactamente igual la terapia o el conjunto de mix de terapias que tú quieras utilizar. En ese momento, entonces, lo más importante es la persona que viene contigo, que tienes delante de ti, que confía en ti. Y en ese momento, entonces, se abre un campo infinito de posibilidades, en donde, por supuesto, si tienes más herramientas, como un botiquín, ¿no? Entonces, como un botiquín energético espiritual, ¿sí? Entonces, ahí tú te dejas llevar, ¿no? Tu propia intuición te va diciendo, ok, y ahora vamos a ocupar un poquito de esto y otro poquito de esto, y le vamos a poner un símbolo, y además le vamos a poner un poquito de flores de Bach, y además le vamos a hacer un poquito de hipnosis, ¿no? Y otra cosa, eso es entregarse, poner en el centro de la consulta precisamente a la persona que viene contigo. Ahora, otra cosa muy diferente es, importante recalcar, que cuando tú vas a aprender el método de Reiki, aprendas estrictamente el método de Reiki. Porque ahí es donde se produce la confusión. Cuando la gente va sin saber lo que es el Reiki y va a una escuela de Reiki o con un maestro de Reiki que supuestamente le va a enseñar Reiki y le enseña ese pupurrí, ese mix, eso me parece que no es correcto. ¿Sí? O sea, una cosa es que cuando yo he aprendido 25 terapias, ¿sí? Y pongo esas 25 terapias a disposición de la sanación del cliente, otra cosa muy distinta es cuando tú te vas a formar a una herramienta holística como es el Reiki. Entonces, cuando tú te vas a formar y el maestro de Reiki, en vez de enseñar Reiki, enseña ese pupurrí, ese mix, creo que estamos cometiendo ahí un error, ¿no? Eso yo, insisto, siempre se lo digo a mis estudiantes. Tú puedes aprender 25.000 herramientas holísticas, todas las que tú quieras, y hacer tu pupurrí a la hora de atender a un cliente. Pero a la hora de enseñar, si alguien viene contigo y te dice, yo quiero aprender Reiki, entonces enseña Reiki. Y punto. Muy bueno. Bueno, Rafael, la misma pregunta. Interactúa, por ejemplo, yo sé que estás con el tema del liderazgo, el empoderamiento, por ejemplo, el Reiki, tranquilamente creo que interactúa de manera perfecta en esas temáticas. ¿Tú qué piensas con todas por darte un ejemplo, ¿no? Me surgió esto, pero bueno, ¿qué piensas con todo esto de la interacción de Reiki con las diferentes terapias complementarias y alternativas que conocemos, las numerosas, o las no convencionales, porque también pueden ser psicología, pueden ser otro tipo de terapias convencionales? Yo siempre digo la misma frase, la voy a seguir repitiendo. Reiki es un gran portaaviones. Reiki es un Gran portaaviones. portaaviones. Y le pueden montar ahí cualquier cosa. Mi vida como terapeuta cambió con Reiki. Y me hizo mejor médico chino, me hizo mejor masajista, me potenció. Y el que tira carta es mejor cartomántico. Y el que es vidente es mejor vidente. Porque es una conexión con la fuente. Fernando decía que la energía la energía no viene del cosmos, tú eres energía. Y Reiki te hace consciente de ese concepto. O en realidad de esa verdad. Porque no es un concepto, es una verdad. Yo soy Reiki. Somos Reiki, el nombre del programa. Somos Reiki. Yo no soy un canal de Reiki, yo soy Reiki. Soy Reiki porque yo no puedo evitar hacer Reiki. Yo recuerdo, ni siquiera con otras técnicas, otros sistemas, en los estilos de Reiki prohibían que si tú hacías Reiki Usui, Reiki Karuna, no podías hacer chambala, y si ibas a cambiar tenías que cerrar el Reiki Karuna aquí para abrir el Reiki Teramai. Y eso era un absurdo. Yo digo, pero ¿hasta cuándo esta vaina? ¿Cómo tú vas a separar? Después venía con los cuánticos, que las cuánticas decían que no se podía mezclar las energías. Yo tuve muchos amigos cuánticos, les decía, ¿y cómo tú las separas, mijo? Explícame. Sí, porque yo no lo voy a mezclar, ok, yo no lo voy a mezclar, te voy a hacer caso,
pero ¿cómo tú lo separas? ¿Cómo tú separas la luz del color, del sonido, del olor? No puedes. Todo está mezcladito. Con la parte ecléctica, yo soy un gran ecléctico, pero comparto la idea de Richie de cuando yo hablo de Reiki, es Reiki. No te hablo de los órganos champú, ni te hablo de la teoría de Jung, que lo puedo esbozar, pero no es el tema. Hablo de Reiki. Y no caemos en el cuento de la pulga. El tipo que va al examen de biología, de zoología, era un por boleta, por tarjeta, y el tipo nada más que le dio tiempo a estudiar la pulga. Y llega y encuentra, saca el perro. Hablar del perro. El perro es un cuadrúpedo, es mamífero, tiene pelo. La característica fundamental de los mamíferos es que tiene pelo. Y en el pelo vive la pulga y la pulga, Había estudiado la pulga. El tipo dice, no, yo te pregunté de la pulga, yo te pregunté del perro. Te doy otro chance, agarra otra boleta. Y agarra el pargo, un pez. Ay, Dios mío, ¿cómo ahora? Bueno, el pez es un pez, vive en el mar, tiene escamas, pero si viviera en la tierra tuviera pelo, y si tuviera pelo vivía la pulga, y la pulga caemos en eso. Entonces, hay que saber diferenciar, porque el Reiki tiene mucha riqueza, mucha información, hay mucho que estudiar, aunque no requiere tanto estudio, porque no hay que estudiar, no hay que ser médico, no hay que ser un gran espiritualista. Reiki funciona porque ya está allí, como dijo Fernando, como dice Richie, ya está allí. Sencillamente es ser consciente de esto. Y cuando me preguntan, ¿y me vas a curar? No, yo soy inocente. ¿Y qué va a pasar? No lo sé, pero algo va a pasar. Algo bueno va a pasar, como la canción, ¿no? Como el dicho, algo bueno va a pasar. Y pasa lo que le pasó a Fernando, que le puso la mano. Fernando dijo una frase que me llamó la atención, en su desesperación. Y eso yo lo entiendo desde los códigos biológicos, entiendo que quitó toda expectativa en ese instante. Porque nosotros tenemos expectativa, queremos curar. Bueno, nos hemos entrenado para curar. Y uno de los trabajos fundamentales es dejar de querer curar al otro. Dejar de querer solucionar el problema al otro. Y ahí en ese instante, Fernando se dio cuenta de que había algo más allá. Y en su desesperación clamó ¿a quién? Al maestro suyo. Tan simple. Pero no solamente eso, sino que nos pagan para eso. O sea, nosotros creemos que hacemos eso y el otro, el de afuera, nos está pagando o está pagando para eso que es curar. Entonces, doble carga para el terapeuta que asume. Él se paga para él mismo. Él se paga para él mismo. Hay un error de las dos partes, ¿no? Hay un error de las dos partes en todo caso. El que paga por pensando que el terapeuta lo tiene que curar y el que asume ese rol como terapeuta y decir, yo lo tengo que sanar. Es un ritual necesario. Sí, el ritual de intercambio. Yo he tenido pacientes que han venido que me dicen, no, tercera terapia, no me has curado. Aquí está tu plata, llévate, no vengas más. No me interesa tu plata, no me interesa tu dinero. Yo hace mucho tiempo no trabajo por dinero. A mí esto me divierte, me da placer, se me hace sentir bien. Y como si hablo con el paciente, a qué se refiere su glorioso pasado, y después le hago Reiki y le hago la depuración de la sangre, técnica de Reiki magnífica, que su Héctor Kukanjo, una de las técnicas que yo más recomiendo, depuración de la sangre en sus diferentes variantes, una técnica mágica. Entonces yo uso esas herramientas, lo potencio, le enseño a meditar, le hablo de las posibilidades que tiene, de lo magnífico ser humano que es eso es Reiki, porque Reiki no se puede separar. Yo soy Reiki, somos Reiki. Entonces, gente aquí, claro, está Reiki potenciado, en conciencia plena, por los que están y por los que llegan. Ya después veremos qué pasa. Algo va a pasar. Cuando cambies tu forma de pensar, yo soy su hijo, cura tu mente y tu espíritu y tu cuerpo va a responder. No es al revés. Cultiva tu espíritu
y todo lo demás viene por añadidura. Es más fácil. Ok. Así que Reiki pega con todo. Muy lindo, muy lindo, Rafael. Bueno, con todos estos temas hoy prácticamente siento como que le hemos dado paso al presente de Reiki. Hemos hecho muchos programas y hemos hecho muchísimo hincapié al pasado de Reiki, hemos hablado de la historia, Usui, pero ya nos hemos metido hoy de manera profunda en el presente de Reiki. No me quiero ir sin una última pregunta. Reiki, esto es un poco dura, voy a ser sincero. ¿Reiki necesita de asociaciones para determinar su validez? Sabrosa esa pregunta. Rishi, por favor. Gracias por darme el puntapié inicial con esta pregunta. Fíjate, mira, yo creo que es como lo que hemos venido diciendo desde el inicio del programa, ¿no? La respuesta es sí y no, ¿no? No, desde el punto de vista esencial, ¿no? Pues el Reiki no necesita ninguna asociación, ninguna federación, ¿no? Lo que decía recién, es decir, la fiebre no se inventó después del termómetro, ¿no? Entonces, por lo mismo, el mismo argumento. El Reiki, el fútbol no se inventó después de la Federación Internacional de Fútbol Amateur, del FIFA, ¿no? Pero al tiempo después de que se creó el fútbol, pues se tuvieron que organizar, se tuvieron que poner de acuerdo, y bueno, hoy la FIFA es la FIFA, y no voy a hablar de la FIFA, pero pues ahí lo tenemos. ¿No? Entonces, claro, el Reiki llega a Occidente y surgen muchas versiones, muchas formas, y viene este tema de, por un lado, el control, ¿no? El monopolio, ¿cierto? Es decir, yo quiero tener control sobre lo que es el Reiki, y entonces yo me quiero poner de acuerdo con que el Reiki es esto y esto y esto. Y en sí mismo no es algo malo, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, el intento de la maestra Philae Furumoto, una vez que muere la maestra Hawayo Takata. Entonces resulta que Hawayo Takata inició a 22 maestros a lo largo de 10 años. En 10 años inició a 22 maestros. O sea, lo que le enseñó al primer maestro, de lo que le enseñó al último, en 10 años de su evolución, probablemente fueron cosas muy distintas, ¿no? Porque no había una sistematización en ese momento. Entonces, cuando muere la maestra, pues su nieta dice, bueno, vamos, organicémonos, ¿no? Esto me recuerda a un chiste que no les voy a contar porque es un chiste, ¿no? Más o menos. Me doy una idea. Era un chiste que decía, oye, organicémonos. ¿No? Y está muy bien todos esos intentos por organizarse, ¿verdad? Cuando tú miras en términos de necesitamos una cierta sistematización mínima para que esto no sea una cosa desorganizada, para que se vea un cuerpo más o menos compacto, y creo que eso ayuda en su difusión. Pero al mismo tiempo tiene el desafío, digamos, y el riesgo de que esto se transforme en un dogma, ¿verdad? En un monopolio, en un mecanismo de control que limite las posibilidades de la expansión en el Reiki, considerando lo que venimos hablando todo este capítulo, que es el Reiki no tiene límites. Entonces, ¿cómo vas a sistematizar, a normalizar, a estandarizar? A mí me da miedo cuando me hablan de vamos a estandarizar el método de Reiki, ¿verdad? Y mis respetos a aquellas personas que están en ese camino, porque conozco algunas asociaciones de algunos países y de veras que conozco la intención muy noble de quererlo hacer, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de profesionalizar el Reiki, de poner el Reiki en las universidades. Por supuesto que es necesaria una cierta estandarización. Por eso es que es una respuesta de doble filo. Hay que tener mucho tino para responder, y por supuesto no es una respuesta exacta. Yo creo que es un poquito de ambas cosas. Tiene sus beneficios, tiene sus pros, tiene sus contras, porque también si no avanzamos hacia esta regularización, vamos a estar perdiendo también muchas cosas a la hora de nuevo, profesionalizarlo, meter esta disciplina en el campo académico, por ejemplo, en el tema de la ciencia, que de nuevo, como decía Fernando, ¿qué necesidad hay? ¿Verdad? ¿Qué necesidad hay de que el Reiki sea reconocido como una ciencia? Por lo mismo, es ridículo pensar que es una pseudociencia, pero ¿cuánto aporte tendría para la humanidad, ¿verdad? Si es que realmente se logra reunir una cantidad grande de datos científicos
de tal manera que en algún momento de forma oficial pueda reconocerse. Y es un trabajo que se está haciendo ya en Europa, por ejemplo. Hay una, no me recuerdo el nombre, no sé si asociación o federación, la verdad me da igual, pero hay una organización de reikistas en Europa en donde se está reuniendo una gran cantidad de datos científicos, ¿vale? Y estoy seguro que eso está teniendo una gran repercusión y va a ayudar muchísimo a la difusión del Reiki, ¿no? Pero de nuevo, no perder de lado este tema de la libertad, este tema de el Reiki no tiene fronteras, no tiene límites. Entonces, de nuevo, un sí, un no. Claro. Un ni. No, quiero comentar algo que no mucho se sabe a raíz de precisamente probablemente la primera organización que se creó de Reiki aquí en Occidente, que es la Reiki Alliance, ¿no? La famosa alianza de Reiki, que fue la que creó precisamente la maestra Philile Furumoto, con la mejor intención de decir, vamos a reunir a los 22 maestros para que podamos precisamente sistematizar el Reiki de Takata y decir, esto es el Reiki, y a partir de entonces poderlo difundir al mundo. Eso fue un objetivo muy noble, que desde un principio no resultó porque no todos los 22 maestros quisieron unirse, lo cual es muy humano, ¿verdad? Es imposible que los seres humanos, ¿no? Y por lo mismo que venimos diciendo estos desafíos, ¿sí? Bueno, quiero hacer corta la película que estoy contando. Esta organización continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? Es probablemente una de las más importantes que tenemos por su trayectoria, por su historia, por el aporte que ha realizado, ¿verdad? Polémica, por supuesto, por este tema de todavía siguen cobrando $10.000 por el nivel de maestría, eso hasta el día de hoy, porque de alguna manera como que se asume una cierta superioridad, es decir, como que si tú no estás en esa asociación, entonces como que, entonces eres un reikista de menor categoría. Ahora, no podemos responsabilizar esa creencia a la propia Reiki Alianza, pero hay una cosa ahí que anda por ahí, ¿no? Bueno, cuento corto, cuando tuve la oportunidad de compartir ahí en ese encuentro con la maestra Philile Furumoto, fue una experiencia muy linda. Recuerdo, había una señora que le preguntaba a ella, ¿no? Llorando, literalmente llorando, porque se sentía muy culpable ella por haberse salido de la asociación de la Alianza de Reiki, ¿no? Porque ella, en vez de haber sacado el 4º nivel con la Alianza de Reiki, se fue a otra organización, a otra escuela, que probablemente le cobró bastante más barato que eso para sacar la maestría, pero lo hacía con sentimiento de culpa, así, llorando literalmente, ¿no? Se sentía culpable y tenía ahí a la maestra enfrente, ¿no? Y se lo decía. Y la verdad, fue un acto muy lindo de humildad al mostrarse tan abiertamente, ¿no? Y la maestra Philile Furumoto nos comentó, dijo, mira, ¿saben qué? Esta organización, que si bien estuve en sus orígenes, en su fundación, actualmente yo no pertenezco a esa asociación. Y quedamos todos para atrás, quedamos todos... Exige una explicación, ¿sí? La maestra Philile Furumoto, la fundadora de la Reiki Alliance, en sus últimos años de vida ya no pertenecía a esa organización. Y el motivo por el cual ya no pertenecía a esa organización que ella misma había fundado era porque, así literal, nos dijo, porque en algún momento de mi vida yo me di cuenta de que la Reiki Alianza estaba muy enfocada en qué beneficios voy a obtener si pertenezco a la Reiki Alianza. Y en este momento dijo, yo lo que estoy viendo es qué beneficios puedo darle al mundo a través del Reiki, ¿no? Más o menos esas fueron las palabras que ella utilizó. Entonces, es interesante. Ahora, ¿eso significa que ella en sus últimos años como maestra Reiki se quedó sin asociación, sin organización, fue una anarquista del Reiki? No, para nada. Se salió de la asociación de la Reiki Alianza, pero por supuesto que formó otra forma de organización, ¿no? Y de hecho el concepto que ella traía, no sé la verdad si se logró hacer, probablemente sí, era lo que ella nos hablaba de home Reiki. Y el concepto era que quería algo mucho más amplio, más abierto, que hubieran home Reiki, casas de Reiki, hogares en el mundo, ¿no? Entonces, de nuevo, el tema era más que qué voy a obtener si entro a la asociación, es qué le voy a dar al mundo. Qué lindo, qué lindo. Un reikista en cada hogar. Rafael, por favor. Bueno, aquí es muy sencillo todo. Yo pregunto, la expansión de Reiki no se debe a las grandes organizaciones, lamentablemente. La Gakkai, demostrado.
Si viera así por la Gakkai, no había un requista en el mundo. Solamente cuatro en Japón. Con todo respeto. ¿Eh? La Alianza Reiki, también elitesca, con los precios, no solamente el precio de maestría, sino los precios de inscripciones, a veces prohibitivos para Latinoamérica. Prohibitivos. Las inscripciones y después que te decían maestro, porque yo recuerdo que yo intenté Alianza Reiki y me hacían una reválida y tenía que hacer un examen que lo hubiera pasado seguramente porque no tengo problema con eso, pero y no era tan caro como la maestría de $10,000. Me hicieron una reválida por trayectoria y demás, pero después me tenía un control, iba a ser un control muy tan terrible que yo dije, no, me dieron las condiciones, ¿cómo va a ser? No, si tú haces un curso, ¿cuándo va a ser? El 2 de febrero. Ajá. Mandame el listado de la gente que va a estar en el curso. Y en uno de ese listado iba Richie Lingham. Me decía, no, Richie no puede estar. Fernando sí. Martín sí. Pero Richie no. De Estados Unidos me decían quién iba a estar y quién iba a estar. Además, quién sabía que iba a venir el día 2 de febrero. Tantos cambios. El costo era tanto para aportar, tanto el manual, tanto el diploma. El diploma venía de Estados Unidos. Era todo un control. Los manuales venían de ellos, todo venía de ellos. Y yo soy un anarquista. Permítame, yo lo digo abiertamente, para mí es un privilegio ser un anarquista. Soy un rompedor de esquemas, dime qué hay que romper para yo romperlo. A mí me encanta romper cosas. Y dije, no, gracias. Yo estaba directamente hablando con George Harvey Gray, la esposa de George Harvey Gray, que ya Philly estaba afuera, había renunciado. Y yo no quise seguir. Yo no, yo voy a ser independiente porque Reiki se expandió en el mundo. Hoy tenemos apenas 40 años de expansión de Reiki. Después de la muerte de Takata. La gran expansión de Reiki en el mundo. 40 años. ¿Y quiénes fueron los responsables? Creo que son los llamados independientes. La clase media de Reiki, diríamos. Que empezó a expandir con aciertos, con errores, con manipulaciones. No importa. Reiki va allí. Él se acomoda. Reiki tiene una característica fundamental. No hace falta que lo defendamos. Él se sabe cuidar solo. Lo tengo muy claro yo. Yo no tengo que hablar bien de Reiki, no, dime, tú eres reikista, sí. Y como llegan a veces a la clínica, usted me trae Reiki, sí. Y eso funciona. Bueno, yo llevo unos añitos en esta vaina y lo practico, a lo mejor funciona. Porque la pregunta es hasta ridícula. ¿Cómo vas a preguntar a mí si funciona si yo soy un convencido de esto? Entonces, la expansión de Reiki se debe a mucho poquito, que lo han hecho mejor, peor, regular, pero gracias a esas locuras que se han hecho conscientes, Reiki está en todos lados. ¿Hay que organizarse? Sí. Sí. Tú eres culpable de esta reunión, Richie, junto con Martín, que un día dijimos, hay que hacer un programa para que nuestras voces latinoamericanas, no centroeuropeoides, también se escuchen. Acá en Latinoamérica tenemos muchos buenos maestros, que tenemos grandes, porque se considera que somos entonces yo he tocado con reikistas japoneses, con reikistas europeos, con intentos de monopolizar el Reiki en todos lados, y yo los mando para el tren. Yo tengo una formación, una asociación libre, que es la Dragón Rojo, que es la excusa de un nombre para reunirnos. Yo estoy aquí con Somos Reiki, estoy feliz con Martín, y estoy feliz con Richie, estoy feliz con Fernando. Me invitan y yo trabajo bajo su batuta, porque yo no tengo que, no, mi organización tiene que regir. Y Fernando, si tú quieres ser Reiki, tienes que aprender conmigo, Fernando. Richie, tienes que actualizar conmigo. No, chico, ¿quién eres tú? Reiki es libre. Y ya tenemos las bases. Y lo que podemos hacer, como esto, cruzar experiencias. Coño, yo estaba equivocado cuando estaba haciendo, estaba pelando. Seguro, lo que dijo Richie tiene razón. Yo estaba equivocado. Y yo recorregir en mi camino con la experiencia de Richie, con la experiencia de Fernando, con la experiencia de Martín. Y así aprendemos todo. Y vamos depurando. Meter en universidades. Hay estilos definidos. Reiki es uso tibetano, el Karuna está definido, el Chambala está definido. Sistema definido que cada cual agarre. Pero no hay un Reiki
No lo hay, así. No, porque yo voy a quitar ahora la parrilla de cristales, porque en Reiki no se trabajan cristales. Sí se trabajan cristales. No, en Reiki no hace falta péndulos, no voy a poner péndulos en Reiki. Hay Reiki que van con péndulos y son muy buenos. No les puede las cosas que tiene cada cual, porque ¿qué es el Reiki? Reiki es algo que está creciendo. Cuando hablo del Reiki, no, de lo que había descubierto, no está, espero que en el futuro, y no lejano, pueda explicar esto. Ok, gracias, Rafael. Fernando, por favor, tu aporte. Me encantó todo lo que comentaste, Rafael. Ya el tiempo nos apremia. Fernando, por favor. Sí, hermanito. Aporte más. Las instituciones son un mal necesario, siempre, porque actualizan, conforman, a veces no permiten que se escape la visión de alguien en específico. El Reiki está dividido en dos partes. A lo mejor es muy duro lo que voy a decir. Es el Reiki y el Reiki de Usui. Usui descubrió un fragmento del Reiki y él lo institucionalizó. Si fuéramos severos, hasta el Reiki Usui tendría que hacerse de lado, pero es necesario. Es el Reiki como tal y el Reiki de Usui. No hay que olvidar que el Reiki de Usui es una bendición extraordinaria, porque si no, no tendríamos conciencia de esa energía como la conocemos actualmente, que ha influido a tal grado, de tal manera. He estado cerca de ustedes, de Cuevas, prominentes biofísicos. Ellos ya saben que el Reiki funciona. ¿Qué es lo que hace falta para que entre a las universidades? La lucha que estaba diciendo Rishi hace ratito. Hay que seguir perseverando porque ahorita no es un asunto de si funciona o no funciona. En lo más elemental vamos a encontrar comentarios variopintos, pero la ciencia actual, la que en Latinoamérica está un poquito menos avanzada, hasta casi 20 años, se sabe que para ciertos elementos de disciplinas alternativas solamente es cosa de tiempo. Es decir, romper el paradigma, romper los paradigmas de la ciencia convencional para que el común del grueso de investigadores comience a ver que existen otros elementos que van a funcionar y que están funcionando. Entonces, en ese sentido y en ese sentimiento, podemos entender que Reiki ha evolucionado de maneras que ni siquiera podemos darnos cuenta de que están influyendo. El Reiki como tal, el Reiki de Usui, ha influido muchísimo. En la psicología tenemos, por ejemplo, muchas, pero mencionemos a dos. La terapia psicocorporal. Qué casualidad que va surgiendo y va creciendo a partir de un estudioso de los orientalismos como fue Wilhelm Reich, y de pronto crece de una manera extraordinaria y se van aplicando métodos corporales a la psicología. ¿Qué no decir de la influencia que pudo haber tenido callada y negada hasta la sociedad, hasta con discusiones, y tener discusiones fuertes, de que claro que sí, de que la bioenergética de Alexander Lowen, psicologista, occidentalista, absolutamente tiene influencia del Reiki. Pero por ello es necesario que en sus variantes, las varias instituciones vayan proponiendo las normas y las figuras. Quiero hacer, por ejemplo, la referencia del jazz. En el jazz vamos a tocar piezas, esta es la partichela y la tenemos que respetar como tal, pero vamos a tener 8, 16, 32 compases de improvisación. Pero quien va a improvisar no es un improvisado, tiene que haber conocido las reglas del jazz, de la música, de la tonalidad, etcétera, la armadura de la tonalidad, etcétera, las diversas escalas, en qué modos va a tocar, etcétera. Entonces, y solo entonces puede improvisar.
lo mismo sucedería con el Reiki. Respetar lo que una institución dicta para que después, en beneficio de esa institución, se pueda improvisar, se pueda canalizar y llevar de otras maneras. Pero sí necesariamente considero que las instituciones, como mal necesario y como fruto también de los diferentes objetivos de los fundadores, va a tener a lo mejor un área de comercialización para enriquecerse, pero es correcto. Kairos Faber insistía mucho a finales del siglo: si te vas a hacer millonario, que sea haciendo Dharma. Entonces lo justifica plenamente. Pero quien tenga un voto franciscano de pobreza, que lo lleve a sus consecuencias, ya dependerá de la filosofía de cada cual. Entonces, el Reiki universal, el cósmico, no se puede institucionalizar. No hay manera ni siquiera de aprenderlo. El Reiki de cada una de las escuelas, comenzando la del venerado y grandioso Usui, va a necesitar, a partir de su ejemplo, cumplir los códigos necesarios para que no se disperse y tampoco se corrompa. Creo que esa sería una aportación en este particular, hermano. Me encantó, me encantó. Bueno, mientras tanto, mientras llega a las universidades, por lo menos por ahora seguimos el deseo de Philip Furumoto y de Mikao Usui de que el Reiki esté en la humanidad, así que por ahora en los hogares, pensar en ese reikista que esté en cada familia, en cada hogar. Y bueno, ¿y dónde pueden? Así que a los oyentes les comento siempre, si ya aprendieron Reiki, coméntenle a un familiar que también aprenda, a un amigo, y así que, ¿dónde? Ahora vamos a decir dónde pueden aprender. Por ejemplo, Rafael Alcaz, a ver las actividades que está haciendo en la escuela, su escuela internacional, las que está haciendo, donde pueden aprender Reiki y otras técnicas, por favor. Bueno, estamos en Venezuela, pero estamos en el mundo entero a través de lo online. Hay permanentemente cursos de Reiki tradicional con costos accesibles totalmente. Son cursos online a distancia, formaciones personalizadas de varios estilos de Reiki, formaciones de registro acásico, de biocoherencia, que comenzamos en breve, un sistema psicoterapéutico, que yo estoy invitando a ustedes tres a formar parte de la nueva cohorte que comienza en febrero, así que para mí sería un honor contar con su presencia. No tan obligado, pero sí me gustaría. Yo sé que ustedes son hombres ocupados y demás, pero para mí sería un placer tenerlos acá, compartido conmigo. Son un poco de lo que nosotros hacemos acá. Y bueno, siempre estamos atentos a todo lo que haga falta y colaborando en el mundo Reiki con todo lo que haga falta, porque sí necesita que se digan las cosas. Sí. Esto es muy necesario. Gracias, y doy gracias por ello. Gracias, gracias. Bueno, otra escuela donde pueden aprender Reiki es la escuela de nuestro amigo Rishi Lingam. Por favor, menciona tu escuela, las actividades que haces, por favor, en la escuela. Sí, muchas gracias. Pues ahora mismo voy a colocar aquí en el chat de esta transmisión un enlace para aquellos que quieran inscribirse gratuitamente a un curso que voy a ofrecer precisamente esta semana, inicio el 22, son 4 días, 22, 23, 24 y 25 de enero. Le hemos llamado Reiki Avanzado, Reiki Advanced, que es un curso como para perfeccionar. Es un curso abierto para todo el mundo, ¿no? Sobre todo para aquellos que ya han tomado a lo mejor un nivel 1, un nivel 2 de Reiki, incluso para maestros de Reiki que a lo mejor quieran actualizarse, ¿no? Y entonces cada uno de estos días va a ser una clase gratuita de más o menos 90 minutos, ¿sí? Entonces, quien quiera participar, pues nomás tiene que inscribirse al enlace que estoy dejando allí. Y ahí en cada uno de estos días, pues vamos a estar revisando temas interesantes, como tiene que ver precisamente con conectar con las técnicas más originales del maestro Mikao Usui, como tiene que ver también con el linaje, la historia revisada que tenemos del Reiki, muy importante a propósito de los mitos que estuvimos viendo hoy, como tiene que ver con lo que hemos hablado también en este programa, con los pilares del Reiki, que muy poca gente los conoce, y también algo muy importante ya en la última clase, que es qué es lo que implica ser un maestro de Reiki, en donde también les voy a hacer una invitación a aquellas personas interesadas que quieran ya formarse como maestros profesionales de Reiki, que es básicamente el objetivo fundamental de nuestra Escuela Internacional de Reiki Samazati. Rishi, muchas gracias.
Fernando, a través de la escuela Avatar Universitas, algunos cursos. Avatar Universitas, avataruniversitas.com está a las órdenes. Es una invitación para que las personas que quieran empezar a sentir Reiki y elijan alguna escuela que sea de su conveniencia, vayan a un lugarcito donde haya un poco de agua y tierra y que se tiendan al suelo y que desde ahí cierren los ojos y sientan la belleza de nuestra madre tierra, el aire que transcurre en su piel, que lo perciban, que lo sientan, que lo huelan, que sientan el calorcito del sol que es el fuego y que escuchen el agua. De esta manera, con esos 4 elementos, ellos se convertirán, porque sí, así funciona esto, en un centro cósmico. Y ese centro cósmico será la apertura a Reiki. Y en verdad, Rafael y Rishi son grandes maestros, al igual que Martín, acérquense a ellos, son grandes maestros extraordinarios con quienes pueden aprender. No vamos a seleccionar uno, estudien con los 3, hagan una pequeña inversión, pero también no se olviden que allá afuera el Reiki los está esperando y también en su corazón. Muchas gracias. Bueno, lo mismo a través de Satori Reiki Perú, ya sea por sesiones personalizadas, presenciales o a distancia, lo mismo cursos presenciales o a distancia aquí a través de Satori Reiki Perú. Nada más, amigos, como siempre, me voy muy contento a descansar hoy lunes, después de esta tremenda charla de Reiki como todos los lunes, y esto es posible gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes en este mismo horario, mismo canal, como decían antes. Chau, chau, familia. Hasta luego, amigos. Hasta el próximo lunes. Buen comienzo de la semana y que la energía Reiki los acompañe todo el día. Chau, chau. Usui redescubrió el don milenario que guarda en cada símbolo el milagro y nos dejó en herencia su linaje, su presencia y su entrega a la humanidad. La luz liberadora de energía del África al Oriente y Oceanía, de América hasta Europa, del futuro a la prehistoria, se ha mostrado en toda su verdad. Reiki es amor de Dios, el cosmos de armonía transformado en bendición. Reiki de 1000 maneras y 1000 formas de sanar, que en sus distintos nombres son la misma realidad. Reikistas iniciando con